Bueno, continuamos con la parte 2 de las recomendaciones para el manejo de las infecciones respiratorias bajas en menores de 2 años. Un complementario especial merece el coronavirus humano. Los primeros dos tipos conocidos fueron en 1960 el coronavirus 22996 y el coronavirus OC43, reconocidos como causantes de resfrío común. En 2002 y 2003, la enfermedad respiratoria aguda grave por coronavirus humano SARS-CoV amplió el espectro de enfermedades conocidas por este agente etiológico. La familia Coronaviridae se clasifica en 4 géneros con el alfa coronavirus, beta coronavirus y que originará el síndrome agudo respiratorio grave en 2003 y MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio en 2012, que afectan a humanos, y los gamma y delta coronavirus, que infectan especialmente aves. La infección por SARS-CoV, que es una enfermedad conocida como COVID-19, tiene características únicas que ofrecen pistas sobre su biología subyacente. Se trata de la primera pandemia del siglo XXI producida por un beta coronavirus y cuya transmisión interpersonal ha sido confirmada por microgotas de saliva y fomites, aunque existen escasos reportes de transmisión vertical que no han logrado ser confirmados. Comparada con las enfermedades causadas por el HCoV, conocidos previamente por SARS-CoV y MERS-CoV, u otros virus emergentes como ébola, gripe aviar, COVID-19 demuestra una mayor transmisibilidad, pero claramente menor patogenicidad. Clínicamente se presenta con fiebre, astenia, mialgias, conjuntivitis, anosmia, disgeusia, odinofagia, congestión nasal, tos, disnea y puede presentar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. En los casos más graves, los síntomas pueden avanzar a un síndrome de distrés respiratorio acompañado de una liberación masiva de citoquinas inflamatorias y falla multiorgánica. En niños, el compromiso respiratorio es mucho menos frecuente, representando el 2% de los casos diagnosticados en China, el 1,2% en Italia y el 5% de los casos positivos en Estados Unidos durante el 2020. Y se puede presentar como un síndrome inflamatorio multisistémico agudo de gravedad variable, temporalmente relacionado con la infección anterior por SARS-CoV-2 y a su vez presenta características clínicas que se superponen con las de la enfermedad de Kawasaki, no solo cardiológicas, sino también mucocutáneas. En cuanto a la etiología bacteriana de las insuficiencias respiratorias agudas bajas, los Streptococcus pneumoniae, como el neumococo, continúa siendo el agente etiológico más frecuente identificado en neumonías bacterianas de la comunidad, con y sin complicaciones luego del periodo neonatal.
Desde la incorporación de la vacuna antineumocóxica conjugada contra los 13 serotipos, incluida en el calendario oficial de la Argentina en enero del 2012, se ha observado una disminución en los casos de internaciones por enfermedad invasiva por dicho germen, y este hecho ya fue documentado en otros países luego de la introducción de la vacuna con 7 serotipos. Entre otras bacterias involucradas, Haemophilus influenza tipo B es muy poco frecuente y asimismo puede ocasionar enfermedad invasiva en la población inmunocomprometida o que no tuviese el esquema primario completo, y en los últimos años se ha observado el surgimiento de infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistentes de la comunidad SARS-CoV, circunstancia que debe considerarse en algunas situaciones particulares. Hay que ver el apartado que es neumonía por derrame o supuración pleuropulmonar. Si bien Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae pueden hallarse como agentes etiológicos en casos de neumonía de la comunidad, especialmente las llamadas formas atípicas, en menores de 2 años son muy poco frecuentes. A partir del año 2003 se observó un incremento de casos de tos convulsa o coqueluche en todo el país, especialmente en menores de 1 año, con marcado aumento de la mortalidad durante el 2010 y el 2011. Ni la inmunización con vacunas ni la infección natural con la bordetela confieren inmunidad de por vida. Por lo tanto, se ha sugerido que los adolescentes y adultos jóvenes, tras haber perdido su estado de inmunidad, podrían presentar formas leves de la enfermedad y constituir fuentes de contagio. A partir de la incorporación a calendario de un refuerzo con vacuna triple bacteriana acelular como tétanos, difteria y pertusis acelular DTPA a los 11 años de edad y la embarazada después de la semana 20 de gestación, sumada a otras medidas de control epidemiológico, se ha registrado una reducción significativa de coqueluche, como sucedió desde la década de los 60 con la vacunación universal con DPT. El estudio de la epidemiología de las insuficiencias respiratorias agudas bajas no puede dejar de considerar fuertemente la identificación de factores de riesgo, tanto biológicos como socioambientales, siempre desde una perspectiva local y actual. Su importancia se basa en la posibilidad de implementar medidas efectivas de control y o prevención, así como identificar a aquellos pacientes susceptibles de presentar formas graves o complicaciones. Y a lo largo del tiempo, numerosos estudios se han llevado a cabo al respecto, permitiendo identificar los más evidentes, que son la tabla 1 y 2. La tabla 1 dice que los factores de riesgo para producir infección respiratoria son tanto del huésped como del medio. Los del huésped son falta de lactancia materna, vacunación incompleta, prematuridad o bajo peso al nacer y desnutrición. Los factores del medio son hacinamiento, época invernal, asistencia a guarderías y o hermanos menores de edad escolar, madre analfabeta funcional, madre adolescente, contaminación ambiental y contaminación domiciliaria con tabaco, consumo de biomasa para calefacción o cocina. Y la tabla 2 habla de los factores de riesgo de infecciones respiratorias agudas bajas graves, que son
edad menor de 3 meses, inmunodeficiencias, cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, prematuridad, bajo peso al nacer, desnutrición y alteraciones del neurodesarrollo con parálisis cerebral y enfermedades neuromusculares. En el caso de los pacientes con inmunodeficiencias, con SIDA, se deberán considerar los gérmenes prevalentes en este grupo. Bueno, pasamos a las entidades clínicas. Entre las principales entidades clínicas, pasamos a las entidades clínicas. Entre las principales entidades clínicas incluidas en las insuficiencias respiratorias agudas bajas, como laringitis, traqueobronquitis, bronquiolitis, neumonía, supuración pleuropulmonar, la bronquiolitis y la neumonía con o sin complicaciones representan las más importantes en este grupo etario por su impacto en la mortalidad, y estas últimas serán las que desarrollaremos en este documento. Tenemos las bronquiolitis, que por definición es el primer episodio de infección respiratoria aguda baja en el menor de 2 años de etiología viral, expresado clínicamente por obstrucción de las vías aéreas periféricas como tos, rales y o sibilancias. La epidemiología, la bronquiolitis es más frecuente en lactantes, con mayor frecuencia entre los 3 y los 5 meses de edad, predomina en los meses de otoño y de invierno. Menos del 3% de los lactantes sin factores de riesgo requieren internación y en ellos la mortalidad es menor del 1%. La situación es distinta cuando existen factores de riesgo en menores de 30 días de vida internados por bronquiolitis. Hasta el 35% puede requerir cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica, y en prematuros con displasia broncopulmonar, la incidencia de hospitalización puede alcanzar más del 90%, más del 10%, perdón. Los pacientes con cardiopatía congénita pueden requerir cuidados intensivos con una frecuencia 4 veces mayor que los niños sanos, con una mortalidad de hasta 37%. En general, los lactantes con factores de riesgo biológico o estructurales presentan internaciones más prolongadas, con más días de requerimiento de oxígeno y a mayor necesidad de asistencia respiratoria mecánica como parte del tratamiento. Estudios realizados en nuestro país muestran resultados similares a los reportados en otros países en pacientes hospitalizados por insuficiencia respiratoria aguda, G. El virus sincitial respiratorio representó el 81,3% de los virus identificados como agentes etiológicos, con una tasa de letalidad del 1,7%. Bueno, los agentes etiológicos más frecuentes. Tenemos el agente etiológico más frecuentemente detectado, es el virus sincicial respiratorio, que es el responsable del 66% al 80% de los casos de bronquiolitis, especialmente en invierno. En zonas de clima templado, su circulación suele desarrollarse en los meses más fríos, desde el fin de otoño hasta principios de primavera, y en zonas de clima tropical, la circulación aumenta en la temporada de lluvias. Otros agentes virales como rinovirus, parainfluenza, metaneumovirus, influenza, adenovirus, enterovirus,
y bocavirus humano también pueden causarla, aunque con una frecuencia mucho menor y en algunos casos con variaciones epidémicas. La detección de más de un agente viral en el mismo episodio no parece estar relacionada con la gravedad del cuadro clínico, y el virus sincicial respiratorio es transmitido por secreciones contaminadas de un contacto cercano en forma directa o por medio de fómites. La vía más frecuente de contagio es el contacto con un enfermo, que son los pacientes ambulatorios, y en pacientes hospitalizados la transmisión también puede deberse a las manos contaminadas del personal. El periodo de incubación es de 2 a 8 días. El virus se elimina en secreciones respiratorias durante 3 a 8 días y puede prolongarse en niños pequeños e inmunocomprometidos. Con respecto a la fisiopatología, la infección comienza en el epitelio del tracto respiratorio superior y se disemina a las vías aéreas inferiores en 1 a 3 días. Bueno, la lesión viral desencadena una respuesta inflamatoria intensa en las vías aéreas pequeñas, mononucleares y neutrófilos, que conduce a edema y necrosis del epitelio respiratorio con descamación dentro de la luz bronquial y bronquiolar, que ocasiona obstrucción. Algunas vías aéreas se encuentran parcialmente obstruidas con alteración del flujo aéreo normal y atrapamiento aéreo distal, y otras se encuentran completamente obstruidas, ocasionando atelectasias que pueden ser subsegmentarias, segmentarias o lobares, y el compromiso mecánico de la ventilación interfiere en el intercambio gaseoso. La alteración más frecuente es la hipoxemia secundaria a áreas hipoventiladas. La hipercapnia no es habitual, salvo que el niño se encuentre gravemente enfermo, y los cuadros graves pueden acompañarse de una inadecuada secreción de la hormona antidiurética e hipertensión pulmonar. La escasa participación del músculo liso explicaría la falta de respuesta a broncodilatadores. La inflamación de predominio de neutrofílico como interleuquina 8 justificaría la escasa mejoría de la bronquiolitis típica con el uso de esteroides. Asimismo, cierta heterogeneidad observada en la respuesta terapéutica permite asumir la existencia de importantes factores individuales en los procesos patogénicos de lactantes con bronquiolitis. Bien, continuamos con el cuadro clínico. Bueno, con respecto al cuadro clínico, tenemos síntomas de infección respiratoria alta de 1 a 3 días previos, que se manifiestan con rinorrea, tos y eventualmente fiebre de escasa magnitud. Síntomas de obstrucción de vías aéreas periféricas, que se manifiestan con tos, taquipnea, expiración prolongada, rales, sibilancias con o sin retracción intercostal, o sea, tiraje, aleteo nasal o quejido, que progresan entre el 3.º y el 5.º día, disminuyendo habitualmente su intensidad dentro de los 7 días. La recuperación clínica completa, o sea, la tos que se manifiesta con tos, puede demorar 2 o 3 semanas, que es el tiempo de regeneración del epitelio ciliado.
La ingesta insuficiente de líquidos puede llevar a la deshidratación y ocasionalmente puede presentarse apnea, más frecuentemente cuando menor es el paciente, y la aparición de fiebre tardía debe hacer sospechar alguna complicación bacteriana como otitis media, neumonía u otra. Con respecto a la clasificación de gravedad, de acuerdo al grado de incapacidad ventilatoria, a partir de signos clínicos derivados de los mecanismos compensadores, podrán determinarse distintos grados de gravedad. La escala clínica de Tal modificada ha demostrado ser muy útil en la práctica, sobre todo ante cuadros de obstrucción bronquial en menores de 5 años. La tabla 3 es el puntaje clínico de Tal, que medimos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, sibilancias y el uso de músculos accesorios. En cuanto a estos 4, le damos puntaje. La frecuencia cardíaca puede ser menor de 120, frecuencia respiratoria en menores de 6 meses es de menos 40 y en mayores de 6 meses tiene que ser menor de 30. Si no hay sibilancia, si no hay uso de músculos accesorios, el puntaje es 0. Si la frecuencia cardíaca está entre 120 y 140, la frecuencia respiratoria está entre menores de 6 meses, 40 a 55, mayores de 6 meses, entre 30 a 45, frecuencia respiratoria. Las sibilancias se auscultan al fin de la expiración. Hay un leve tiraje intercostal, se le pone un puntaje de 1. El puntaje de 2 es cuando la frecuencia cardíaca está entre 140 y 160. En menores de 6 meses la frecuencia respiratoria está entre 55 y 70 de respiraciones por minuto. Y en menores de 6 meses entre 45 a 60 respiraciones por minuto. Las sibilancias son tanto en inspiración como expiración y el uso de accesorios es un tiraje generalizado, lleva un puntaje de 2. Y el peor, que es el puntaje de 3, es cuando la frecuencia cardíaca supera los 160 latidos por minuto. En menores de 6 meses la frecuencia respiratoria supera los 70 respiraciones por minuto. En mayores de 6 meses supera los 60 respiraciones por minuto. Las sibilancias se auscultan sin estetoscopio y el uso de músculos accesorios es tiraje más aleteo nasal, es el peor puntaje, que lleva 3. Ha sido utilizada para normatizar el manejo y la toma de decisiones, la escala de Tal. Es importante su valoración en el paciente afebril, sin llanto, que son tomándose el tiempo necesario para observar tanto la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria durante 1 a 3 minutos. La valoración a través del puntaje de Tal modificado permite establecer categorías de gravedad que muestran cierto correlato con la saturación de oxígeno medida por oximetría de pulso. 4 puntos o menos es leve, que es el 98% de los casos. Si tenemos de 5 a 8 puntos, quiere decir que es moderada y se da en un 93 al 97% de los casos. Y 9 puntos o más es grave y esto representa al menos el 92% de los casos. En relación con su utilidad clínica, un estudio de evaluación de los componentes de la escala mostró la retracción torácica o tiraje como el indicador más preciso de hipoxemia en lactantes, seguido de la frecuencia respiratoria o taquipnea. Si bien esta escala clínica se evidenció sensible y específica para identificar al paciente que se encuentre en los extremos de la valoración de dificultad respiratoria, tanto leves y graves, no ofrece suficiente precisión en los rangos intermedios moderados, por lo que sería importante considerar otros parámetros a la hora de tomar decisiones en estos pacientes.
La reducción de la ingesta del lactante, que es más del 50% en las últimas 8 a 12 horas, ha sido asociada a hipoxemia y mala evolución, y por el contrario, la recuperación en la alimentación sería un predictor precoz de recuperación de su cuadro clínico antes que la saturometría y otros parámetros clínicos. Con respecto a los exámenes complementarios, el diagnóstico de bronquiolitis es clínico, por lo que no son necesarios exámenes complementarios de rutina en el paciente con bronquiolitis típica. La radiología no se recomienda solicitar radiografía de tórax de rutina a todas las bronquiolitis típicas, y es útil si existe duda diagnóstica como sospecha de neumonía o complicación. También en cuadros graves o con mala evolución. Aunque puede ser normal, el patrón radiológico típico es el del compromiso de la vía aérea, con atrapamiento aéreo, engrosamiento peribronquial, infiltrados periliares bilaterales discretos, atelectasias segmentarias o subsegmentarias, y el hallazgo de atelectasias en niños con bronquiolitis puede inducir erróneamente el diagnóstico de neumonía bacteriana. Con respecto al hemograma o reactantes de fase aguda, habitualmente son normales tanto el hemograma como la eritrosedimentación. La proteína C reactiva, la procalcitonina, no son útiles para el diagnóstico de la bronquiolitis aguda típica. Con respecto a la medida de la saturación de oxígeno con oxímetro de pulso, es útil para monitorear la oxigenación, aunque no es imprescindible para el seguimiento de pacientes con cuadros que permiten el manejo ambulatorio. Es importante siempre considerar la técnica adecuada, la calidad del dispositivo y situaciones que alteren la correcta interpretación de los resultados. Con respecto a los gases en sangre, se solicitarán cuando se sospeche insuficiencia respiratoria. En la pesquisa etiológica habitualmente no es necesaria, en especial en pacientes ambulatorios, y es de utilidad en la vigilancia epidemiológica y para decidir las precauciones en pacientes hospitalizados, y en ellos puede ser útil para orientar un uso más racional de los antibióticos. El diagnóstico puede realizarse a través de la investigación de antígenos virales por inmunofluorescencia indirecta en el aspirado de secreciones nasofaríngeas. Este método es rápido y económico, con alta sensibilidad y especificidad en relación con el cultivo viral, y se solicitará al ingresar el paciente o lo antes posible. La posibilidad de identificar el virus disminuye luego de 72 horas de haber comenzado el cuadro. No deben enviarse nuevas muestras para esperar la negativización de la prueba. El empleo de diagnóstico molecular o reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, es recomendado para la tipificación de influenza A H1N1, para investigar coqueluche, Bordetella pertussis y parapertussis, y a partir del 2020 el SARS-CoV-2 y el resto de los virus identificados por PCR cuantitativa en los centros donde está disponible pueden orientar a la selección de cohortes durante la hospitalización. Las pruebas bacteriológicas en sangre, como el hemocultivo, no están indicadas en niños con bronquiolitis típica. Se recomiendan en pacientes graves que requieren asistencia respiratoria mecánica por el riesgo de infección intrahospitalaria. Con respecto al tratamiento de sostén, tenemos la oxigenoterapia, donde los lactantes con bronquiolitis se encuentran en riesgo de desarrollar hipoxemia.
El oxígeno es la única medida terapéutica comprobada de eficacia en bronquiolitis. Los pacientes hospitalizados deben recibir oxigenoterapia para mantener la saturación de oxígeno mayor al 94%. Con clínica compatible, aún sin saturometría, debe administrar oxígeno. Para su suspensión se tomarán como valores de referencia registros estables de saturación de oxígeno mayor al 94% y en pacientes sin factores de riesgo y con evolución clínica favorable podría considerarse la suspensión de la oxigenoterapia con saturaciones entre 92 y 94%. Si bien existen recomendaciones internacionales para la suspensión de la oxigenoterapia, al alcanzarse saturaciones del 90%, no hay evidencia disponible sobre las consecuencias de la exposición a periodos intermitentes de hipoxia. Las cánulas nasales son los dispositivos recomendados, aunque deben ser usadas con precaución en la etapa aguda, ya que la congestión nasal puede impedir el adecuado flujo de oxígeno y el oxígeno debe administrarse humidificado y calentado con flujos superiores a 2 litros por minuto. Se puede considerar el uso de oxígeno con otras formas de administración, como cánula nasal de alto flujo, así como ventilación no invasiva al BNI y en aquellos pacientes que no responden al tratamiento. Con respecto a la hidratación, en el paciente ambulatorio se recomendará al encargado de cuidar al niño que ofrezca abundante líquido por boca. La falta de ingesta se interpreta como un signo de mala evolución y determina la necesidad de consulta inmediata con riesgo de hipoxemia y o deshidratación. En el paciente que requiere internación se mantendrá el mismo criterio si puede ingerir líquidos. Cuando esté indicada la hidratación parenteral, se comenzará el aporte de agua y electrolitos según las necesidades de mantenimiento estandarizadas y se corregirá posteriormente de acuerdo con los requerimientos reales del paciente, según diuresis, densidad urinaria y en el caso de existir un déficit previo como la deshidratación, se corregirá inicialmente. Con respecto a la alimentación, siempre que sea posible se conservará la lactancia materna, se intentará mantener un aporte nutricional adecuado. Es importante observar al niño durante la alimentación para evaluar la coordinación entre los mecanismos de succión, deglución y respiración y detectar, prevenir la aspiración de alimentos. Se recomienda mantener las fosas nasales despejadas, administrar pequeños volúmenes de alimento con frecuencia y establecer pautas periódicas para que pueda descansar. La magnitud de la incapacidad ventilatoria puede hacer necesario fraccionar la alimentación, incluso suspender el aporte oral cuando la frecuencia respiratoria supere 60 por minutos. Podrá recurrirse al uso de sonda nasogástrica u orogástrica de ser necesario. Con respecto a los antitérmicos, cuando corresponda podrán emplearse antitérmicos como el paracetamol o el ibuprofeno en dosis habituales. Y con respecto a la kinesioterapia, su aplicación no es necesaria en los pacientes ambulatorios. Se recomienda a los padres mantener las narinas permeables mediante la aspiración de las secreciones y mantener al paciente en posición semisentada. Para los que requieran internación, rigen estas mismas recomendaciones que serán implementadas por el personal de enfermería. Se podrá recurrir a kinesioterapia
cuando existan abundantes secreciones que puedan aumentar el riesgo de originar atelectasia, y se deberá elegir la técnica adecuada, recordando el riesgo de desencadenar broncoobstrucción inducida por la terapia, y en todos los casos se deberán valorar riesgos y beneficios. Es recomendable probar inicialmente la tolerancia a este tratamiento con control de oximetría de pulso. Y en los casos en que se requiera kinesioterapia, esta deberá ser llevada por un profesional idóneo. Bien, en la próxima seguimos con tratamiento de la obstrucción bronquial.